A continuación, debido a su gran importancia, hemos recopilado varios videos de la televisión cubana relacionados con esta exposición, los cuales te invitamos a ver. Exposición Antonia Eirice, el desgarramiento de la sinceridad. Antonia Eirice. 23 de diciembre del 2021. Museo Nacional de Bellas Artes, Cuba. En la sala transitoria del edificio de arte cubano, las obras de Antonia Eirice impactan a los visitantes con su fuerza visual. Cada imagen habla por sí misma, y este evento se complementa con fragmentos del ensayo del Dr. Hamlet Fernández Díaz. Antonia Eirice, 1929 a 1995, fue una víctima de la exclusión artística en Cuba, pero su obra desafiante dejó una marca perdurable. Su expresionismo innovador y desautomatizador trascendió las corrientes abstractas y figurativas de su época. Su arte es provocador, desenmascarando hipocresía y despersonalización. Aunque enfrentó la marginación, su legado perdura como un desafío a la complacencia artística. Se exhibe en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes en el contexto de la Bienal de La Habana. La muestra antológica la integran 40 obras de la década del 60 y una instalación del año 1991 en homenaje a Amelia Peláez. El curador Roberto Cobas asegura que las piezas son esenciales dentro de la poética de la connotada creadora insular porque reflejan la convulsa época que le tocó vivir. Sus obras trascienden por su calidad plástica. En ellas se une la ética y la estética, por lo que Antonia Eirice es una artista universal que inspira a todas las generaciones. El año 2021, a unas horas del 2022, estamos aquí en una de las salas transitorias del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. A mi lado, el curador Roberto Cobas de la exposición Antonia Eirice. Desgarramiento de la sinceridad. ¿Un desgarramiento o el desgarramiento? El desgarramiento de la sinceridad. El desgarramiento de la sinceridad. Antonia Eirice. Yo creo, Cobas, que esta es la primera retrospectiva aquí en Bellas Artes de la obra de Antonia Eirice. Efectivamente, aquí se expuso en el año 64 una pequeña exposición de sus ensamblajes. Y hasta ahora no se había hecho una exposición teniendo una mirada sobre la obra que ella realizó en los años 60. Que fue su gran momento y el momento de reflejar la época que le tocó vivir. Luego de ese impasse de Antonia, digamos, más de 15 años o más, ¿no hay piezas en esta exposición solo de la etapa de los 60? Hay una sola que ella hizo para la exposición Reencuentro en el año 91, en que ella volvió a exponer. O sea, ella hizo un salto en el tiempo que fue del año 69 al año 91 en que vuelve a exponer en Galería Galeano. Y entonces ahí expuso muchas de las obras que se encuentran aquí y fue un momento importante para Antonia y para su vida. ¿Cuál es la importancia para usted como curador de esta exposición, como amante de las artes visuales? ¿Cuál es la importancia para usted de esta exposición de Antonia Eirice? ¿Por qué debemos verla? ¿Por qué debe erizársenos la piel cuando estamos aquí, como nos sucede y lo hemos hablado desde que entramos? ¿Qué puede decirme usted de eso? Antonia Eirice fue una adelantada a su época. Exacto. Fue una artista que reflejó no solo el momento que le tocó vivir, los años duros de los 60, sino que también tuvo la visión de reflejar con la más alta calidad plástica una ética. Y esa ética llega hasta nosotros, porque ella fue combativa contra la demagogia, contra la mediocridad, contra la burocracia y contra el abuso de poder. Entonces vemos que Antonia tiene un discurso que es presente y es futuro, es universal. ¿Cuál es la pieza que más le impresiona a usted de todas estas? Yo creo que La Anunciación es una pieza excepcional que refleja el sentimiento de Antonia hacia lo que acontecía en estos años difíciles de los 60, Exacto. Que se han querido ver con una mirada melancólica, edulcorada, como la década prodigiosa, y esa década fue una década también marcada por la violencia y la angustia. Claro que sí. Entonces, en Antonia está eso reflejado en La Anunciación,
que es el aviso a la Virgen de que va a ser madre, pero hay una visión muy peculiar en Antonia, única en la plástica universal de ese acontecimiento, de esa anunciación. Coas, ya no nos queda mucho más tiempo para conversar. Yo solamente quisiera que juntos hagamos la invitación a los televidentes. Es una exposición que no deben perderse, es una obra que deben valorar así en conjunto. ¿Y hasta cuándo pueden venir los televidentes? En unas horas empieza el 2022. Pues, la exposición va a durar hasta el 28 de febrero. O sea que hasta el día 28 de febrero tienen la posibilidad de disfrutar de una muestra antológica de lo mejor de Antonia Iris. Pues, ¿usted está contento con la exposición? Muy complacido. Bueno, yo estoy con la piel erizada desde que entré. Entonces vamos a repetir la invitación en este último programa del año 2021, en este Donde va La Habana. Nosotros invitamos a que ustedes se acerquen a una de las salas transitorias del edificio de arte cubano para apreciar esta exposición de Antonia e Iris. El desgarramiento de la sinceridad. El desgarramiento de la sinceridad. Esta es una invitación súper especial de Donde va La Habana. Gracias. Feliz año. Muchas gracias. Igualmente. Y como vieron al inicio del programa, en este último programa del año 2021, a unas horas del 2022, estamos aquí en una de las salas transitorias del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. A mi lado, el curador Roberto Coas, de la exposición Antonia e Iris. Desgarramiento de la sinceridad. ¿Un desgarramiento o el desgarramiento? El desgarramiento de la sinceridad. El desgarramiento de la sinceridad. Antonia e Iris. Yo creo, Coas, que esta es la primera retrospectiva aquí en Bellas Artes de la obra de Antonia Iris. Efectivamente, aquí se expuso en el año 64 una pequeña exposición de sus ensamblajes. Y hasta ahora no se había hecho una exposición teniendo una mirada sobre la obra que ella realizó en los años 60, que fue su gran momento y el momento de reflejar la época que le tocó vivir. Luego de ese impasse, Antonia, digamos, más de 15 años o más, ¿no hay piezas en esta exposición solo de la etapa de los 60? Hay una sola que ella hizo para la exposición Reencuentro en el año 91, en que ella volvió a exponer. O sea, ella hizo un salto en el tiempo que fue del año 69 al año 91, en que vuelve a exponer en Galería Galeano. Y entonces ahí expuso muchas de las obras que se encuentran aquí. Y fue un momento importante para Antonia y para su vida. ¿Cuál es la importancia para usted como curador de esta exposición, como amante de las artes visuales? ¿Cuál es la importancia para usted de esta exposición de Antonia Iris? ¿Por qué debemos verla? ¿Por qué debe erizársenos la piel cuando estamos aquí, como nos sucede y lo hemos hablado desde que entramos? ¿Qué puede decirme usted de eso? Antonia Iris fue una adelantada a su época. Exacto. Fue una artista que reflejó no solo el momento que le tocó vivir, los años duros de los 60, sino que también tuvo la visión de reflejar con la más alta calidad plástica una ética. Y esa ética llega hasta nosotros, porque ella fue combativa contra la demagogia, contra la mediocridad, contra la burocracia y contra el abuso de poder. Entonces vemos que Antonia tiene un discurso que es presente y es futuro, es universal. ¿Cuál es la pieza que más le impresiona a usted de todas estas? Yo creo que la Anunciación es una pieza excepcional que refleja el sentimiento de Antonia hacia lo que acontecía en estos años difíciles de los 60, Exacto. que se han querido ver con una mirada melancólica, edulcorada, como la década prodigiosa, y esa década fue una década también marcada por la violencia y la angustia. Claro que sí. Entonces, en Antonia está eso reflejado en la Anunciación, que es el aviso a la Virgen de que va a ser madre, pero hay una visión muy peculiar en Antonia, única en la plástica universal, de ese acontecimiento, de esa anunciación.
todas, ya no nos queda mucho más tiempo para conversar. Yo solamente quisiera que juntos hagamos la invitación a los televidentes. Es una exposición que no deben perderse, es una obra que deben valorar así en conjunto. ¿Y hasta cuándo pueden venir los televidentes? En unas horas empieza el 2022. Pues, la exposición va a durar hasta el 28 de febrero. O sea que hasta el día 28 de febrero tienen la posibilidad de disfrutar de una muestra antológica de lo mejor de Antonia Iris. Pues, ¿usted está contento con la exposición? Muy complacido. Bueno, yo estoy con la piel erizada desde que entré. Entonces vamos a repetir la invitación en este último programa del año 2021, en este Donde va la Habana. Nosotros invitamos a que ustedes se acerquen a una de las salas transitorias del edificio de arte cubano para apreciar esta exposición de Antonia e Iris, el desgarramiento de la sinceridad. El desgarramiento de la sinceridad. Esta es una invitación súper especial de Donde va la Habana. Gracias. Feliz año. Muchas gracias. Igualmente. Muestra antológica de la reconocida artista cubana Antonia Iris. La propuesta se inserta dentro del programa de la 14ª Bienal de La Habana. Un equipo de nuestro noticiero recorrió los espacios y ya nos ofrece detalles de esta importante exposición. En el contexto de las jornadas de la 14ª Bienal de La Habana, la sala transitoria del Museo Nacional de Bellas Artes dedica una mirada a la obra de una de las más importantes pintoras y grabadoras cubanas. Le invito a recorrer la muestra Antonia Iris, el desgarramiento de la sinceridad. La muestra, compuesta por 40 obras, pretende hacer un recorrido de la producción de Antonia Iris desde sus primeros momentos de definición en la década del 50 y hasta finales del 60, cuando ella se sumergió en el llamado silencio pictórico. Siempre he tenido la pretensión y el deseo de hacer una exposición de Antonia Iris, desde que prácticamente comencé a trabajar en este museo. Entonces, en el año 89 se cumplía el 90 aniversario del natalicio de Antonia. Pero ya se nos venía encima la pandemia. Infortunadamente, ahora se han creado las condiciones para hacer esta exposición. Hemos tratado de reunir lo mejor de la obra de Antonia Iris en esta exposición antológica que reúne 40 piezas del artista que van fundamentalmente centradas en los años 60. O sea, es la visión que tenía Antonia de un periodo muy complejo de la vida cultural de Cuba e incluso universal. Con creaciones provenientes de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes y de otras colecciones institucionales y privadas, el público puede apreciar la variedad de materiales y soportes que fueron utilizados por la artista en sus etapas creativas. Entre ellos destacan sus óleos sobre lienzos, sus tempranas exploraciones con técnicas mixtas, entre las cuales predominaron sus relieves sobre lonetas quemadas, así como sus tintas y temperas sobre papel. También se presenta una selección de grabados, reflejos de una técnica abundantemente intervenida por Antonia Iris, además de otras propuestas que la revelan como pionera del uso del arte de la instalación. A mí no me gusta hablar en términos de deuda, porque siempre me remito a otras disciplinas. Creo que con el arte lo que uno necesita es estar y favorecer el contacto sistemático y permanente. Y favorecer que las personas puedan tener lecturas, cada quien desde su verdad, de la obra de esos artistas. Yo creo que Antonia es una de las creadoras que realmente invita y reta al espectador a tener criterios, a ejercer criterios, a no ser complaciente, a ser exigente consigo mismo y a ser honesto consigo mismo. En cuanto a líneas discursivas, este proyecto hace un repaso por títulos paradigmáticos que revelan las preocupaciones sobre las cuales dejó constancia Antonia Iris en su vasta producción, a partir de su personal sensibilidad y preclara visión. Antonia Iris, el desgarramiento de la sinceridad, es símbolo, testigo y paradigma del accionar de las artes visuales cubanas de los años 60, época en la que se fueron imponiendo tendencias e influencias de otras regiones del mundo. Quizá otro paso positivo sea hacer un libro sobre la gran obra de Antonia Iris, que ella lo merece, un libro que abarque su obra universal. Ella es tan universal como lo puede haber sido Goya o Picasso o nuestro Wilfredo Lang. Es una artista excepcional.
Esta es una muestra que nos acerca a la amplia producción de Antonia Iris, un acercamiento desde la sensibilidad, pero también desde el valor de su obra. Aquí nos vemos. Vamos a hacer que le recomendamos al público una exposición donde lo dramático, lo trágico, lo angustiante está presente en cada una de las obras de esta artista extraordinaria, una artista universal que tiene mucho que decir a las generaciones de artistas presentes y futuros. La vigencia está dada por muchas cosas, porque los artistas cuando son sinceros, como se ha dicho incluso con la exposición, están marcando el ritmo de su generación todo el tiempo y son capaces incluso de avisorar temas y preocupaciones de generaciones posteriores, incluso de artistas. En la obra de Antonia Iris se une la ética con la estética, porque ella refleja en su pintura, hace un alegato contra la demagogia, contra la mediocridad, contra la intolerancia, contra la arrogancia del poder. O sea, es una obra que refleja con mucha fuerza todas las contradicciones de los años 60. Una de las ideas fundamentales que a nosotros nos interesó en el diseño del concepto de la 14 Bienal de La Habana fue cómo hemos llegado hasta esta contemporaneidad y qué posibilidades de futuro se pueden vislumbrar o pensar desde el arte. Y precisamente la obra de Antonia juega tanto con esa introducción de mantener elementos populares, elementos de un expresionismo muy fuerte, y al mismo tiempo es una pionera en lo que es el arte de la instalación en Cuba, una pionera que abre como muchos caminos para lo que va a ser el desarrollo futuro del arte cubano y también internacional. Y en ese sentido pues era fundamental como incluirla y aprovechar el contexto de la Bienal para incluir una exposición como esta. Síguenos en las redes sociales con la etiqueta Cuba Bienal. Solo el alma sonriente de la piedra verde brilla en el hoy de siempre, sentenció Eliseo Diego en su poema